Muy buenas a todos. Hoy en el nuevo episodio estamos con Guillermo y vamos a hablar sobre obesidad. Cuando hablamos de obesidad y ejercicio físico, normalmente solemos asociarlo mucho al tema de la prevención. Pero, ¿qué pasa cuando estamos en tratamiento con cáncer, cuando ya tenemos ese cáncer activo? La evidencia científica es clara. Se sabe que el exceso de peso y el sedentarismo empeora el pronóstico del paciente, empeora los efectos secundarios y al final tiene peor pronóstico. Hoy sabemos que el entrenamiento adaptado y un peso corporal adecuado mejora los efectos secundarios, mejora el pronóstico de vida y la calidad de vida de los pacientes. Por eso es tan importante este episodio y estamos aquí con Guille para poder hablar sobre obesidad. Muy bien. Así que si quieres presentarte un poquito, quién eres, qué Bueno, en haces. primer lugar, daros las gracias. Es un placer. Antes lo comentaba, ¿no? Que esto de los podcasts es una iniciativa, yo creo que muy chula, que puede llegar a gente y gracias por la oportunidad. Porque a nosotros, diciendo que me presente, ¿no? Yo soy investigador, yo me dedico a eso, a hacer ciencia. Y a día de hoy a los científicos nos están pidiendo mucho que hagamos divulgación científica. Es decir, que no solo nos quedemos en los laboratorios, sino que salgamos y le contemos a la gente lo que hacemos y tal. Y esto es una oportunidad maravillosa para hacerla, así que os lo agradezco. Por completar la presentación, yo soy licenciado en Ciencias del Deporte en la Universidad de Granada, luego hice un doctorado en Biomedicina y realmente he dedicado mi carrera a eso, a la investigación. Me fui a Estados Unidos, me fui a Canadá y ahora he vuelto hace unos meses y soy investigador que trabaja fundamentalmente en fisiología humana y que trabaja en metabolismo energético y por lo tanto la mayoría de aplicaciones de lo que hacemos pues tiene que ver con la obesidad, que es de lo que hemos venido a hablar, ¿no? Vale, bueno, hemos empezado a hablar de obesidad y hay una creencia muy popular de que la obesidad es porque comemos mucho, malos hábitos de vida, pero todo tiene un trasfondo un poquito más profundo, ¿no? Si no me equivoco. Entonces, si podrías definir de forma coloquial para la gente que nos va a escuchar qué es la obesidad, adelante. Una buena pregunta para empezar, ¿eh? Y yo creo que la única respuesta completamente certera es que nadie sabe lo que es la obesidad. Entonces, a partir de aquí podemos poner algunas cosas que sí sabemos, ¿no? ¿Qué es la obesidad? La obesidad es un exceso de grasa y se le suele añadir la coletilla que puede ser perjudicial para la salud, ¿no? Que es un poco ese concepto de cuánta grasa tengo que tener para que sea perjudicial a la salud. Igual ahora tenemos oportunidad de comentarla, pero en esencia y en resumen, la obesidad es un exceso de grasa patológico. Ahora, ¿qué la causa? Esto es lo que todavía sabemos poco y Algo supongo que ahora bastante tendremos que hacer. multifactorial, ¿verdad? Correcto, correcto. Y me gusta lo que decía al principio, ¿no? Porque decía un poco las creencias que hay, ¿no? En estos años trabajando, una de las pocas cosas de las que estoy completamente seguro es de que hay un montón de creencias erróneas sobre lo que es la obesidad, sobre cómo abordarla, sobre qué tiene la culpa a nivel global, a nivel social, y son además creencias que tienen consecuencias graves para los pacientes, ¿no? Así que es fantástico que podamos intentar desmitificar un par de ideas que existan por ahí. Es uno de los objetivos al final de este podcast, Exactamente, Ujú. exactamente. que no se acuse tanto a este tipo de pacientes. ¿Podrías dar entonces una respuesta a la pregunta de por qué engordamos? No sé si hay como algo bastante claro con ese mito, ¿no? Claro, De por comer o por hacer poco ejercicio. claro, yo creo que podría dar una respuesta, pero como te decía al principio, es una respuesta parcial, porque es lo que conocemos, una respuesta parcial. Lo que sí tenemos claro es que la obesidad responde a como tantas otras patologías, ¿no? Responde a una interacción entre factores genéticos y factores ambientales. Eh, por un lado, y yo creo que aquí hay que aclarar dos cosas, ¿no? En los factores genéticos, esto es uno de los primeros mitos, en clase lo comentamos, ¿no? Se suele pensar que es sobre todo ambiental, que es sobre todo una cuestión de elección personal, cuando en realidad la evidencia científica nos dice que la heredabilidad de la obesidad es más o menos un 50%. Esto significa que el día que naces, o mejor dicho, antes, el día que se concibe el embrión que acaba siendo tú ya tienes un 50% de papeletas, la mitad de las papeletas de desarrollar obesidad en la vida, ¿no? Y esto habitualmente la gente piensa que no es nada, ¿no? Entonces eso por un lado. Y luego por otro lado, efectivamente, hay un componente ambiental que pesa mucho y todos pensaremos en qué comemos, en cuánto nos movemos. Y efectivamente, una parte enorme del pastel es esta, ¿no? Es verdad que no es lo único y que hay otro enorme lista de causas ambientales que a día de hoy conocemos y que no tenemos muy claro cómo se ponderan, ¿no? Cosas como la falta de sueño, el estrés crónico, incluso algunos fármacos, infecciones, cronodisrupción, en fin, la lista es larga. Y es verdad que todas ellas contribuyen. ¿Cuánto contribuye cada una? No se sabe y de hecho, claro, y de hecho todavía sigue siendo un objeto de debate científico
incluso la primera parte, ¿no? ¿Realmente ser sedentario predispone a la obesidad? Esto hay quien cree que todavía no tenemos evidencia científica suficiente para afirmarlo, aunque parece intuitivo, y ocurre parecido con la nutrición, ¿no? ¿Qué tipo de alimento, qué es lo que ha cambiado en la alimentación que nos produce obesidad como sociedad, ¿no? Porque hay otro cliché que es muy clásico, ¿no? Yo estaba diciendo el 50% de la causa de la obesidad es genética o es heredable, y siempre el argumento contrario, ¿no? El contraargumento es, pero es que hace 500 años teníamos el mismo acervo genético en la población y obesidad no tenía casi nadie, ¿no? Por eso, de nuevo, estamos hablando de que no hay una causa A o una causa B, sino, como decía al principio, es multifactorial y solo ocurre en presencia y combinación de diversos factores. Pero sí es cierto que hay pacientes o personas con mucha predisposición a desarrollar obesidad en un mismo ambiente y otras con poca predisposición y que casi nunca la van a desarrollar. Y esto es quizás lo que la gente, decíamos antes, ¿no? Estos mitos, estas falsas creencias, quizás parte de lo que la gente quizás no sabe, ¿no? Y es que cuando tú ves a una persona que tiene obesidad, no es solo consecuencia de su hábito, en gran medida es puro azar, es Sí, herencia biológica. exactamente. ¿Y se conocen las cifras actuales, más o menos, que pacientes o personas sufran obesidad, por ejemplo, en España o a nivel mundial? Sí, bueno, esto yo creo que se publican cada pocos meses. De hecho, probablemente yo no me la sé, ¿no? La última. Pero sí, mucha gente en resumen, ¿no? Y esto lo sabemos. En países como España, el porcentaje de población con obesidad suele rondar el 25-30%. Si nos vamos a sobrepeso, pasa la mitad, el 60%. Es verdad que, no lo hemos comentado antes, ¿no? Pero parte de la respuesta a qué es la obesidad es cómo la definimos. Cuando yo estoy diciendo que el 25, el 30% de la población tiene obesidad, estamos hablando de que tienen un peso suficiente para tener un índice de masa corporal más de 30, ¿no? Que es ese punto de corte que se utiliza. Ahora, como igual podemos profundizar un poco más, no es todo blanco o negro, ¿no? No es 31 es obesidad, 29 no lo es. Además que el IMC no mide solamente el porcentaje graso, que mide como el valor corporal de... Exactamente. Exacto. Muy bien. Sí. Bueno, pues ya para ir entrando un poquito en la materia de la obesidad y tal, como es esa adquisición mucha de grasa corporal, vamos a entrar en por qué engordamos. Esa sí que es la pregunta del millón y a esa sí que no tengo respuesta, ¿no? Lo que está claro es que justamente ayer, literalmente, en un trabajo fin de máster, estábamos debatiendo esto, ¿no? La respuesta más tradicional y lo que vamos a oír mil veces es porque hay un desbalance crónico entre ingesta y gasto. Es decir, porque consumen más, comen más de lo que gastan. Esto es lo que te va a decir la gente y es verdad. Quiero decirte, no puedes ganar peso si eso no ocurre. La cuestión es qué nos lleva a eso, ¿no? Tradicionalmente la visión es comes más porque quieres y la consecuencia es que ganas peso, ¿vale? A día de hoy, más o menos vamos teniendo claro que no es solo esto. Es decir, que cuando tú comes de más porque quieres, no desarrolla obesidad. De hecho, se han hecho muchos estudios, se han hecho muchos experimentos, algunos de ellos en televisión, que son famosos y tal, donde la gente come, efectivamente gana peso, pero este componente que se suele dejar es que cuando ese experimento termina, esa persona recupera su peso, pierde peso y no lo pierde adrede, lo pierde sin querer. Entonces, esto que nos enseñó, o que nos ha enseñado este y otros muchos, que para que haya obesidad tiene que haber dos cosas. Efectivamente, durante un tiempo ha tenido que comerse más de lo que se gasta, pero a la vez ha habido un cambio complejo en el organismo, y es que ese nuevo peso se convierte en el peso normal, en el peso que el organismo protege, porque el peso, como otras variables en biología, está regulado. Es decir, lo que pesas tú, lo que pesas tú, lo que peso yo, como hemos dicho, responde a muchos factores, pero tiene un enorme peso de lo que nuestro propio organismo regula, igual que la presión arterial o la glucemia. Tú no piensas cuánta glucosa tienes en sangre, pero eso está regulado. Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Entonces, volviendo a lo que decía, para que haya obesidad tiene que haber estas dos cosas. Una, sí, un balance energético positivo, como más de lo que gasto durante un tiempo, pero dos, y muy importante, tiene que resetearse un poco esa regulación del peso. metabólicas, ¿no? Exacto, A nivel exacto, corporal. para que haya un peso más alto que ahora es biológicamente defendido, ¿no? Que antes, si el huevo o el pollo, iba a decir, o la gallina, tal, pues esto todavía no se sabe, ¿no? Pero hay quien dice que efectivamente, aunque durante mucho tiempo hemos pensado
primero se sobrealimenta y luego tenemos la consecuencia de que se cronifica, hay quien piensa que esto funciona un poco al revés, ¿no? Que hay una alteración del sistema que regula el peso corporal y esto como consecuencia te lleva a sobrealimentarte y alcanzar el peso normal. De ahí la creencia, por ejemplo, la típica frase que escuchamos los jóvenes de sí, ya te cambiará el metabolismo y ya empezará. Claro. ¿Puede tirar un poquito por ahí o no? Puede o una ir, creencia popular? de hecho, lo que pasa es que de nuevo no sé si es verdad, ¿no? Es que es un buen ejemplo de cosas que se dicen, pero que realmente todavía no se científicamente saben. no sabemos, ¿no? Y esto en sí mismo es un debate muy reciente porque hace unos años se hace un macroestudio tal y se trataba de responder a esta pregunta, ¿no? De ¿cambia el metabolismo con la edad? Entonces lo que encontraron ellos en este estudio tal era que a partir de los 60 años sí que hay una especie de desaceleración del metabolismo, ¿no? Pero esto en sí mismo es controvertido porque hay otros resultados que sugieren que no, que como tú decías y como Se nos dices, mantiene, ¿no? es progresivo a lo largo de la vida. Entonces no lo tenemos claro, ¿no? Es verdad que en la última fase de la vida, en las últimas décadas de la vida, sí que está claro, hay un metabolismo ralentizado, por así decirlo. Ahora, si esto ocurre desde casi el principio, desde que tienes 30 años o solo al final, no lo sabemos y tampoco sabemos qué impacto pueda tener esto en el desarrollo de la obesidad. Porque fíjate que es una buena paradoja, hemos dicho, de lo poco que sabemos seguro, en la última fase de la vida el metabolismo se ralentiza y a la vez lo habitual es que la gente pierda peso, que es un poco contraintuitivo si la obesidad es solo lo que gasto o lo que ingiero, ¿no? Es complejo, es complejo. Yo creo que además trabajando aquí se ve un montón como ya no solo que haya adaptaciones en el metabolismo cuando te va avanzando la edad, sino que a nivel actividad física baja mucho el ritmo. O sea que quizás no es que se produzca una bajada de metabolismo, sino que incluso pues dejas de trabajar, quizás ya no tienes un trabajo tan activo, sigues comiendo de la misma manera. Entiendo también que a nivel hormonal, por ejemplo, las mujeres en menopausia, si hay una bajada de estrógeno, esa pérdida de grasa tampoco ayuda y que a lo mejor simplemente no solo es que baje el metabolismo, sino que se juntan varios factores, ¿no? Que parece ser que hace que engorde. Que hace que engordemos, pero- Parece ser y es que, de nuevo, el sistema que regula el peso, yo creo que quizás este es uno de los mensajes que podemos colocar ahí, ¿no? Hay un sistema que regula el peso, hay algo dentro de nuestro organismo que dice que tengo que pesar 70, 80 o lo que sea kilos. Y esto se regula, cambia a lo largo de la vida, se influye por diferentes factores. La menopausia es un perfecto ejemplo, es muy habitual que se produzcan cambios de composición corporal, de peso durante la menopausia. Y esta es la cuestión, ¿no? No es solo lo que come o lo que no come, o mejor dicho, lo que decides comer, o incluso más, si lo que decides comer realmente lo estás decidiendo tú. Totalmente, es difícil. totalmente. Bueno, al final lo que hemos dicho desde el inicio, que es multifactorial la obesidad, pero que sea multifactorial y haya diferentes desencadenantes que pueda sufrir la enfermedad no significa que no se tenga que tratar, porque esta tiene unos riesgos para la salud, ¿no? ¿Cuáles son los principales riesgos que podemos encontrar con la obesidad? ¿Cuántas horas de podcast tenemos? ¿No? Los riesgos son muchos. Por desgracia, hay un debate a día de hoy, además un debate un poco encarnizado sobre si debemos llamar a la obesidad una enfermedad o no. Y un poco yo creo que la zona en la que se está aterrizando es, hay casos en los que seguro que sí, la obesidad es una enfermedad y punto, y como tal tiene sus propias complicaciones. Y hay otros casos en los que hay debate si la obesidad es una enfermedad o simplemente un factor de riesgo para desarrollar otras enfermedades, ¿no? Y aquí, pues seguro que todo el mundo piensa en el infarto de miocardio, en la enfermedad cardiovascular, en la diabetes, es un poco lo habitual, ¿no? Pero aquí estamos en la OAPO y por ejemplo, hoy sabemos que la obesidad se asocia a un riesgo incrementado de 13 tipos de cáncer diferentes. Es decir, es un ejemplo más de los otros muchos: hígado graso, gota, problemas osteoarticulares, apnea del sueño. Por eso decía que cuánto de largo es el podcast, porque las complicaciones de obesidad son muy numerosas y por eso sí, de nuevo es debate, ¿no? Cuándo tratar y cómo tratar, no está nada claro, pero que la obesidad, si no es una patología, que yo creo que lo es un factor de riesgo muy grave o muy peligroso que hay que controlar, yo creo que en eso estaría de acuerdo prácticamente todo el mundo. En el caso, bueno, como nosotros tratamos pacientes oncológicos, vamos a tirar un poquito a nuestro sector. El exceso de grasa, ¿qué puede provocar en el pronóstico de la enfermedad? Claro, no solo en el pronóstico, sino en la génesis de la enfermedad. Claro, hasta la fecha estamos hablando de grasa, pero la cuestión a veces es que no es tanto cuánta, sino dónde está esa grasa almacenada. Y esto nos lleva también a lo que hablábamos antes, ¿no? de
¿cuánta gente tiene obesidad? Yo decía, bueno, se dice el 30% si el punto de corte es el 30 de índice de masa corporal, pero hay gente con menos que sufre de los mismos problemas y viceversa, gente con más que no. Entonces, ¿por qué estas diferencias? Y entrando al cáncer, ¿qué es lo que nos preocupa en una persona con obesidad para que desarrolle cáncer u otras de estas patologías que estábamos diciendo? Una de las principales cosas es que esa grasa se acumule fuera del tejido adiposo. El tejido adiposo es un tejido que, diciéndolo así de una manera muy simple, está preparado para almacenar grasa y no da mucho problema si la grasa se acumula ahí, pero cuando la grasa está en otro sitio hace un efecto tóxico, ¿no? Un efecto tóxico, y cuando digo otro sitio estoy pensando en el músculo, en el corazón, en el páncreas, en el hígado. A nivel visceral, ¿no? Exacto, Lo que se o habla. la propia grasa visceral. Entonces, cuando está ahí, se van a producir dos fenómenos que están muy relacionados con dos entre otros, pero dos que están muy relacionados con el cáncer, con su progresión, con su... No sé tanto si la respuesta al tratamiento, aunque imagino que sí. De un lado es la inflamación, es decir, cuando tenemos normalmente la obesidad está asociada a un estado de inflamación crónica de bajo grado, y esto en sí mismo sabemos que es un factor de riesgo enorme para el cáncer. De nuevo, desconozco, porque no soy especialista en esto, hasta qué punto condiciona la respuesta al tratamiento, etcétera, pero desde luego en su génesis sí que está. Y luego hay otra gran causa, que es la resistencia a la insulina, ¿no? De nuevo, este acúmulo de grasa que llamamos ectópico, es decir, grasa fuera del tejido adiposo, produce resistencia a la insulina, junto con otras cosas, con otras razones, y esta resistencia a la insulina, que es básicamente que el cuerpo no responda bien a una hormona, la insulina, una hormona, digamos, clásica importante, provoca muchas alteraciones. Una de ellas es que aumenta el riesgo de cáncer. La resistencia a la insulina está asociada al incremento del riesgo de cáncer porque es una hormona anabólica, es una hormona que favorece la proliferación celular, etcétera, ¿no? Entonces, yo entiendo, pero no lo sé, que durante el tratamiento de un proceso oncológico tenga sentido vigilar estos dos asuntos, ¿no? ¿Cuál es el nivel de inflamación del paciente? ¿Cuál es la resistencia a la insulina del paciente? Ahora, quizá la pregunta es, ¿y qué hacemos en ese momento? ¿No? Yo ahí no tengo respuesta, me parece mucho más complejo. Creo que sí tenemos claro lo que tenemos que hacer cuando no hay un cáncer diagnosticado o desarrollado y es intentar resolver estos dos problemas porque son un factor de riesgo tremendo. Durante el tratamiento, imagino que, en cualquier caso debería hablar otra persona, no yo, pero imagino que es complejo, porque obviamente para tratar la obesidad, según y qué haga, pues puede tener otras implicaciones el propio tratamiento, ¿no? Es bastante complejo porque además por el propio proceso inflamatorio del cáncer ya está empeorando un poco la capacidad de la pérdida de grasa del paciente. Entonces, bueno, supongo, no sé si lo hablaremos después, ¿no? Sabemos que el cortisol está, si está muy alto o si hay niveles de inflamación muy altos en el cuerpo, la pérdida de grasa se disminuye. O sea, no es tan fácil como lo sería en una persona sin esa inflamación. Entonces es bastante complicado poder bajar esos niveles de grasa corporal por el nivel de inflamación que te genera ya no solo el propio cáncer, los tratamientos, o ya si te vas a tratamientos más hormonales, de cáncer de tipo hormonal, ya es como el triple de complicado. Total. Ya imagino, ¿no? Sí. No lo sé. De hecho, me apetecía hacer como una pregunta a la inversa. Vosotros sois especialistas en cáncer, ¿no? ¿Hasta qué punto, cuando tenéis un paciente en fase de tratamiento activa, os planteáis, con obesidad, os planteáis reducir su peso como uno de los objetivos de tratamiento coadyuvante? Mira, en nutrición, por ejemplo, no se recomienda hacer como una intervención de pérdida de peso específica en pacientes con cáncer por el riesgo que genera de desnutrición, sobre todo. O sea, esa desnutrición o esa sarcopenia obesogénica, exactamente. Y tal, no se recomienda como un tratamiento en específico de hacer una dieta hipocalórica. Sí que es verdad que en el momento en el que empieza a mejorar hábitos, en hacer ejercicio de fuerza, a combinarlo con ejercicio de intensidad de HIIT, pero la gente pierde peso de manera muy sencilla, pero no hemos hecho como tal una intervención de dieta hipocalórica, sino que hay muchos hábitos chiquititos que ayudan a que tengas una pérdida de peso de manera controlada. Y de hecho, fíjate que hay una cosa interesante que has dicho, y gracias porque ya digo, es que nunca me lo he planteado, ¿no? Pero es verdad que abordar una pérdida de peso, llamémosla masiva o importante durante un tratamiento oncológico, pues tiene sus implicaciones, porque hay un balance energético negativo potente mientras se hace esto, ¿no? Pero es verdad que ha llamado la atención una cosa que tendría que haber dicho yo, se me ha olvidado, que es muy importante, ¿no? Y es que has dicho, cuando el paciente adquiere buenos hábitos, cuando el paciente hace ejercicio, menciona ejercicio de fuerza, o el ejercicio que estoy viendo, que hacen los pacientes aquí enfrente nuestra, ¿no? Pasa una cosa, ¿no? Y es que igual sí pierden un poquito de peso, efectivamente, pero antes decíamos, el problema realmente, o el gran problema, no es la grasa per se, es la grasa que está en algún sitio. Y hemos dicho en esos órganos magros, en ese músculo, en ese corazón, en ese hígado,
el ejercicio de fuerza, el ejercicio de alta intensidad especialmente, resuelve o digamos disminuye de forma muy selectiva esta grasa. Entonces yo creo que esto explicaría que un paciente que hace ejercicio durante su tratamiento, entrenamiento, de nuevo como el que estamos viendo aquí enfrente, incluso aunque no pierda mucho peso, una persona con obesidad y pierde poco peso, normalmente se va a ver una reducción bastante importante de esa grasa ectópica, de ese agente que produce inflamación, que produce resistencia a la insulina y en última instancia que está produciendo cosas que sabemos favorece a las células tumorales. Sí, sí, totalmente. Correcto. A lo que hablábamos al principio, antes de empezar el programa, que como la mayoría de la población oncológica viene de ser poco activo, llevar malos hábitos de vida, a la mínima que mejora un poquito ese hábito Ciertos y hábitos. educa en esos hábitos, las mejoras vienen solas. Totalmente. Bueno, también seguir que continuar de decir la obesidad, el exceso de grasa en zonas malas es mala, pero también encontramos algunos casos donde existe una obesidad que no se ve, es decir, Encubierta. en personas que son delgadas, por así decirlo. Absolutamente. Sí, de hecho, yo creo que como digo, en la obesidad sabemos poco y hay mucho debate y hay muchas cosas en las que no hay consenso, ¿no? Pero yo creo que una de las cosas en las que todo el mundo estaría de acuerdo, medimos o se ha definido, diagnosticado la obesidad como un exceso de peso, simplemente porque es difícil medir la grasa corporal. Si pudiéramos medir la grasa corporal, hablaríamos de esto, ¿no? Entonces, en primer lugar, te puedes encontrar una persona que no pesa mucho, es decir, que si mira su peso no diríamos que tiene obesidad, y tiene una alta cantidad de grasa, ¿bien? Tiene un porcentaje de grasa muy alto. Entonces, técnicamente, podríamos hablar de una persona con obesidad a pesar de no tener exceso de peso, porque de nuevo hemos definido la obesidad como un exceso de grasa, no de peso, ¿no? Eso es punto número uno. Pero es que punto número dos, antes estábamos hablando de que no es solo importante cuánta grasa, sino dónde está. Entonces, también se dan casos, por desgracia, de gente que no pesa suficiente para que digamos que tiene obesidad con el criterio clásico, incluso no tiene masa grasa suficiente como para que inequívocamente podamos decir que tiene obesidad, pero sufre de las consecuencias de la obesidad, ¿no? Tiene el síndrome metabólico u otras consecuencias. Y esto muchas veces tiene que ver con dónde se acumula la grasa. Entonces, en definitiva, yo creo que, y de nuevo esto es otra de las cosas que quizás generan consenso, ¿no? La visión de la obesidad tradicional ha sido muy pesocéntrica, estaba muy centrada en el peso, cuánto peso, pierdo peso, gano peso, y no es tan así. Es decir, ni me tengo que despreocupar de las consecuencias de la obesidad porque mi índice de masa corporal es 28, ni todo lo contrario, ni porque pese 34, entonces esto seguro que está hecho polvo todo, ¿no? Porque ni lo uno ni lo otro se da siempre. Entonces, moraleja para las personas que nos ven, no os fijéis tanto en el peso. Absolutamente. No es lo único, ni el factor clave, el gol estándar de la obesidad. Ni siquiera lo más importante. Exactamente. Sobre todo no definir solo el peso, sino a ver qué porcentaje de graso estamos teniendo y sabéis que encima de todo el porcentaje de graso es algo que varía muchísimo entre hombres y mujeres según la edad y según cómo lo mira también, porque la bioimpedancia tiene valores súper inespecíficos, tendrías que hacer antropometría y entonces como no te quedes con el número del peso ni mucho menos tampoco con el porcentaje graso exacto. Y aunque pudiéramos tenerlo, de nuevo, ¿dónde está esa grasa? Es súper determinante. Y eso no podemos medirlo, punto. Al menos no podemos medirlo de manera habitual. Hace falta hacer unas técnicas de imágenes complejas y tal que no se pueden hacer, ¿no? Y yo creo que esta es la historia. Pero bueno, hablando del porcentaje graso, de preocuparnos, hay gente obesa o aparentemente obesa que también la paradoja, no me acuerdo bien el nombre, fit and fat. Fat but fit, le Fat llaman, but ¿no? fit. Exactamente, que es un poco lo que estábamos diciendo, ¿no? No es tanto el porcentaje de grasa, sino dónde está, cómo está, cuál es tu condición de vida, ¿no? Y esto a lo que te refería, este fat but fit, es un término que fat but fit en inglés es literalmente gordo pero en forma, ¿no? Es un término que se acuña en el campo de la epidemiología para, bueno, ponerle una especie de eslogan a una realidad. Y es que personas que tenían obesidad, pero un buen estado de forma física, tenían menos riesgo de mortalidad, de enfermedad, que otras personas delgadas, pero que estaban fuera de forma física, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente, como tú decías antes, es importante que los pacientes no se obsesionen con el peso, no es lo más importante son estas otras cosas, ¿no? ¿Cuál es tu estado de salud? ¿Cuál es tu estado de forma física? De nuevo, estamos enfrente de una sala llena de gente entrenando. El mero hecho de tener una condición física alta se asocia con un mejor
pronóstico de casi cualquier cosa que mires, más que el peso. Entonces, esta es la cuestión, ¿no? ¿Qué hacemos? Peses lo que peses, ¿qué haces y cómo estás en general, ¿no? En consulta siempre digo la frase de que hablen tus hábitos, no tu cuerpo o no tu Correcto, peso, ¿sabes? O sea, correcto. si realmente tienes un peso que entraría dentro del gol estándar, ¿no? de obesidad, pero estás haciendo ejercicio físico 4 días a la semana, más haces senderismo los fines de semana, más comes genial, más tienes una vida activa, descansas, tienes vida social, un poco qué importa que pese 10 kilos más o 10 kilos menos si realmente los hábitos están bien. Absolutamente. Entiendo que habrá algún riesgo porque ese exceso de peso al final tendrá que salir de alguna manera, en valores analíticos o en niveles de inflamación, pero entiendo que es algo que tranquiliza, ¿no? Supongo al paciente decir, oye, pues mis hábitos están bien, mi peso quizá no es el que yo tenía en mente de mido 1,70 y tengo que pesar menos de 70 kilos. Claro, claro, claro. Y fíjate que tu peso y tu hábito, diría, y tu salud, ¿no? Y antes comentábamos al principio, ¿no? Estos temas que se están debatiendo y que no paramos nunca. Ahora en el mundo médico, científico, hay un debate enorme porque hay, como decía antes yo, dos corrientes, ¿no? Hay quien considera que la obesidad es una enfermedad de punto. Por ejemplo, la Asociación Europea de Obesidad se sitúa en esto. Pero luego hay otra corriente, que es quizá más americana, donde lo que están planteando es un poco lo que decía ahora, Aurora. El no todo el mundo que tiene un peso excesivo, ni incluso adiposidad excesiva, es decir, masa grasa excesiva, tiene la enfermedad que llamamos obesidad, ¿no? Porque hay gente que vive con exceso de peso, con exceso de grasa y libre de complicaciones, libre de otras patologías, ¿no? que son causadas por la obesidad. De nuevo queda esa duda que tú has planteado muy bien de hasta cuándo, de si esto es para siempre. Pero es un hecho que hay dos personas que pesan lo mismo, que tienen la misma masa grasa, y una persona puede tener un problema de salud serio asociado a esto y otra persona no tener ninguna complicación. Esto existe. Totalmente, totalmente. Hemos estado hablando que uno de los factores para llegar a tener obesidad es que el balance energético sea más alto que el gasto energético, ¿no? O bueno, que sea, positivo, Exacto, que el balance exacto. energético sea positivo. Por si la gente no lo sabe, ¿qué es el balance energético? El balance energético, esto, fíjate que es una de esas cosas que sí es muy sencilla. Es la diferencia entre lo que comes, la energía que consumes y la energía que gastas. Ya está. Si yo consumo más energía de la que gasto, hablamos de un balance energético positivo. Si yo consumo menos de lo que gasto, hablamos de un balance energético negativo. Entonces, esta es la cuestión, ¿no? Y es lo que decíamos al principio. Creemos todos, incluso los que trabajamos en esto, es que es una creencia muy arraigada que el balance energético es una cosa que decidimos nosotros. Yo como más, yo como menos, yo me muevo más, yo me muevo menos. Y lo que en realidad sabemos es que tiene muy poco que ver con lo que decidimos y tiene mucho que ver con cómo nuestro cuerpo funciona él solo. Y efectivamente se regula, ¿no? Obvio que hay hábitos de vida, que hay cosas del ambiente que nos empujan hacia un balance energético positivo, hacia un balance energético negativo. Está, por ejemplo, más o menos, yo diría, claro que hablando de alimentación, alimentos ultraprocesados, etcétera, empujan hacia el balance energético positivo, ¿no? Pero de nuevo, son solo pequeños empujes. La gran regulación interna A es nivel fisiológica. interno, ¿verdad? Muy bien. Y luego hablar dentro de ese balance energético, la adaptabilidad del cuerpo, ¿no? Es decir, Totalmente. tú tienes un balance energético positivo mantenido prolongado durante el tiempo, pero pasado X tiempo, el cuerpo se adapta a ese balance energético y se vuelve a tu estado normal. Y a partir de ahí hay que volver a jugar. Ajustar con más cantidad o más ejercicio, yo por lo menos Claro. eso lo hablo en consulta también. Claro, porque además una cosa que suele olvidarse es que, de nuevo, el control que nosotros tenemos sobre cuánto comemos es bastante limitado. Es decir, en el transcurso de unas semanas, de unos meses, tú puedes hacerlo. Todos podemos hacerlo. Yo voy a comer un poquito más, voy a comer un poquito menos, ¿no? Pero es importante entender que cuánto comemos, cuánto te apetece comer, si te apetece más este alimento o el otro, no es solo una cuestión consciente de decisión, sino es, de nuevo, implícita, es biológica. Entonces, el cómo se regula esto es importante. Entonces tú lo decías, y yo creo que esto nos lleva a otra de esas grandes falacias, mitos, ¿no? Es que perder peso, esto es ponerse, ¿sabes? Comer un poquito menos y moverse un poquito más. Y en parte es verdad, durante unas pocas semanas es tal cual.
si comes menos y si te mueves más vas a perder peso, ¿no? La cuestión es que este balance energético se está regulando y se van a dar una serie de adaptaciones metabólicas, vosotros lo estabais comentando, que van a hacer que esto ya no sea tan sencillo, ¿no? Yo me acuerdo en clase siempre usamos el mismo símil, ¿no? Con la respiración se entiende muy bien. Tú puedes tener un control de la respiración, si voy a respirar más rápido, voy a respirar más lento o voy a dejar de respirar, y durante unos segundos lo hace a voluntad. Durante 2 minutos, 3 minutos, nadie, bueno, salvo super personas, nadie lo hace a voluntad, se impone el instinto, por así decirlo, ¿no? Con el peso pasa algo parecido, pero en el tránsito de meses, ¿no? Con el peso y sobre todo con la ingesta energética y con el gasto. Entonces, en definitiva, esto que hablamos del balance energético, quizá yo creo que la implicación más relevante es entender que cambiar el peso corporal, que cambiar la masa grasa que tengo, no es solo una cuestión de decidir comer menos, de decidir moverme más, sino que hay una serie de procesos que van a hacer que estén ahí. Y esto yo creo que también debería ser un mensaje alentador para pacientes que, oye, quieren perder peso, lo intentan, no lo consiguen o lo he perdido y lo recupero. Hay parte de la sociedad que les va a decir, es culpa tuya, no te estás esforzando, no tal, y la realidad es que no es así. Es que hay de nuevo, unas razones muy fuertes para que tu organismo no te deje perder más o te esté forzando a recuperar el peso que perdiste, salvo que te fuerce una barbaridad. Esto es así. En consulta siempre pregunto el peso antes del diagnóstico, el peso durante el diagnóstico y el peso habitual de ahora. Hay mucha gente quizás con la obesidad o con un poco de sobrepeso que durante el tratamiento han perdido 10-15 kilos. Ellos físicamente se sienten muy bien con esos 10-15 kilos menos, pero claro, cuando dejan el tratamiento y vuelven a su vida normal, incluso a pesar de haber mejorado esos hábitos, el peso sigue rondando a ese peso anterior que tenían y es como, pero ¿por qué si yo ya he cambiado de hábito? Y entendés un poco, ¿no? Como que ese era el peso donde tu cuerpo antes quizás pues se sentía cómodo, estaba adaptado, era lo que sentía que era estable y que era su peso habitual, ¿no? Y es un poco frustrante para ellos pensar como, jo, ahora que he mejorado hábito, que he empezado a hacer deporte, ¿por qué sigo llegando como a ese peso habitual de antes? Totalmente. Porque yo creo que esa es la cuestión clave. Porque no perdió peso por cambiar de hábito, ¿no? Perdió peso y cambió de hábito. Las dos cosas pasaron a la vez, se relacionan, no son independientes, pero de nuevo, no perdió peso solo porque cambió de hábito. Y entonces cuando desaparece esa otra razón, Ese factor estresante, en este caso la quimioterapia, la radio, la exacto, cirugía. vuelve el peso, ¿no? Pero sin embargo has dicho una cosa, Aurora, que yo creo que es muy, muy importante y de nuevo yo creo que conviene que todo el mundo sepa, ¿no? Hablamos de peso de nuevo porque es muy sencillo de medir, pero no deberíamos, ¿no? Entonces cuando alguien pierde X kilos, 15 kilos, relativamente rápido, como puede pasar en un proceso oncológico o ahora, digamos, más en boga, más de moda con los fármacos, los nuevos fármacos para tratar la obesidad, no todo lo que se pierde es masa grasa. Se pierde masa grasa, sí, pero se pierde también otras cosas, ¿no? Por ejemplo, masa muscular, ¿no? Entonces, esto no es nada interesante, esta pérdida de masa muscular, por varias razones. Una es por pura funcionalidad, ¿no? Un paciente puede tener más riesgo de caída, por ejemplo, o más fragilidad si pierde masa muscular. Y otra creemos que es justo por lo que comentaban, ¿no? Que el hecho de que cuando reduces peso, no solo pierdes masa grasa, pierdes también masa muscular. Esta masa muscular reducida se cree que es parte de la razón por la que el cuerpo te fuerza a recuperar peso. Te da hambre, todo te dan ganas de comer, porque tu cuerpo está diciendo tienes que pesar más de lo que pesas, ¿no? Y se cree que en parte es esto, se cree que en parte es la masa muscular, la pérdida de masa magra, y yo creo que esto es otra de las razones por las que antes hablamos de los hábitos, ¿no? Los hábitos no es solo perder peso, a veces los hábitos es estar lo más saludable posible cuando mi peso cambia por otras razones, y en este caso yo creo que el hacer ejercicio, de nuevo como estamos viendo aquí, que ayude a preservar la masa muscular es importante por muchas razones, también en pacientes oncológicos durante su tratamiento, ¿no? Con respecto al abordaje de la pérdida de peso durante el entrenamiento, entonces, es esencial el trabajo de fuerza, seguir continuándolo para evitar esa pérdida de masa muscular. Es decir, ¿qué aspectos clave durante el entrenamiento darías tú de consejo a un entrenador que pueda estar viéndonos para abordar esa obesidad? Yo creo que quizá el único consejo interesante es que hablamos de obesidad de nuevo por hablar, pero hay 1000 casos diferentes y hay situaciones y hay formas de perder peso. Y yo creo que en función de eso tenemos que tomar unas decisiones u otras, ¿no? Pero es verdad que como generalidad podemos decir que
como tú decías, Raúl, mientras se pierde peso, mientras se está perdiendo peso, lo normal es esperar que se esté perdiendo masa muscular y probablemente una buena idea sea trabajar para preservarlo, porque se puede preservar, ¿no? O al menos en un contexto donde la pérdida de peso es dietética, comportamental, ¿no? Ahora, esto es una preocupación enorme también en el contexto de estos nuevos fármacos, de que todo el mundo ha oído el Ozempic, el Wegovy, estos fármacos, digamos, de moda, que producen unas pérdidas de peso bastante masivas y que tienen unos beneficios asociados a eso tremendos, no se le puede quitar este mérito, pero que producen también una pérdida de peso, de masa muscular enorme, ¿no? Entonces, ¿se puede prevenir? Creemos que sí, que con una alimentación adecuada, que con un ejercicio, entrenamiento adecuado se puede prevenir, pero es cierto que, de nuevo, lo he dicho al principio, yo soy investigador, soy científico y no debo decir algo como cierto si no lo hemos probado, ¿no? Y esto técnicamente aún no lo hemos probado, de hecho estamos trabajando en ello y esperemos que en un par de años tengamos la respuesta, ¿no? Pero en definitiva, volviendo a la pregunta original, yo creo que sí, durante una fase de pérdida de peso, hacer un entrenamiento y una nutrición orientada a la preservación de la masa muscular es importante. También es importante recordar que el objetivo per se, perdón, generalmente no es la pérdida de peso, sino la ganancia en salud y que para eso es importante dónde se pierde esa masa grasa y a partir de aquí ya no solo pensamos en cuánto le hago perder, sino de dónde lo estoy haciendo perder. Y ahí el ejercicio, por ejemplo, de alta intensidad tiene un papel interesante, igual que también a nivel nutricional se pueden hacer cosas macronutricionalmente. Entonces yo creo que quizá esta es un poco la historia, ¿no? que diríamos tenemos que combinar. Por ejemplo, mi paciente está en un tratamiento farmacológico y es esto lo que induce la pérdida de peso, entonces quizás no me tengo que preocupar mucho de ayudarle a perder peso, sino de paliar los efectos adversos de la pérdida de peso. Al contrario, mi paciente no está en un tratamiento, digamos, exógeno que le induzca pérdida de peso, sino que son el cambio de hábitos de vida lo que están haciendo. Bueno, entonces igual sí que me tengo que buscar las herramientas para ayudarle a perder peso y hay otro tipo de abordaje, ¿no? Que se puede utilizar. Se podría decir un poco como el resumen que sería ejercicio de fuerza, ¿verdad? Para preservar esa masa muscular, un HIIT, ¿no? Ejercicio de alta intensidad, ¿no? Para promover esa pérdida de grasa y a nivel dietético como un mantenimiento o unos niveles adecuados de proteína, de ingesta proteica, ¿verdad? Fundamentalmente yo creo que durante la fase de pérdida de peso estaríamos hablando de eso, sí. Luego es verdad que cambia un poco el foco cuando ya he perdido peso. Sí. Cuando ya he perdido X kilos, ya no estoy bajando más, yo creo que cambia mucho el enfoque, ¿no? Una de las cosas que lo decíamos al principio, ¿no? Una de las grandes preocupaciones, dificultades en el tratamiento de la obesidad es que evitar que un paciente que ha perdido peso o que ha perdido masa grasa la recupere es casi imposible. Con lo que tenemos a día de hoy entre manos es casi imposible, ¿no? Una de las cosas que se asocia a un mejor mantenimiento del peso perdido es un elevado gasto energético, un elevado nivel de actividad física. Entonces, por ejemplo, hablando de entrenamiento, creo que parece sensato pensar que cuando un paciente pasa a esa fase de mantenimiento, nuestra preocupación vaya transicionando desde el entrenamiento de fuerza y de alta intensidad a algún enfoque que les permita hacer altos volúmenes de actividad física, ¿no? Se recomiendan 300 minutos a la semana, por ejemplo, para esta fase de actividad moderada. Bueno, pues ¿cómo podemos ir hacia eso? ¿Cómo podemos conseguir eso? Sí, sí. Al final es importante ahí la consecución de pequeñas metas, ir escalando a lo largo durante el proceso de pérdida de peso para que cuando estemos en la fase esa de mantenimiento, asegurar que cumple esos mínimos impuestos por la OMS. Exactamente. Y bueno, otra cosa que quería aclarar yo, no es mi jurisdicción, pero la fobia a los hidratos de carbono. Exactamente, ¿No? exactamente. Por favor, que no. Sí, no, el hecho de no asociar quizá un nutriente en específico a que engorda o no engorda, ya hemos visto que la obesidad es algo tan multifactorial que no lo podemos asociar solamente al consumo de un alimento y mucho menos de un nutriente en concreto como son los hidratos de carbono. Así que tranquilidad que las comidas tienen que ser completas todas y que no depende solo del que tú consumas más o menos hidratos de carbono, sino de a nivel hormonal, físico, psicológico y de todo. Así es. De hecho, yo creo que esto de los carbohidratos, no sé hasta qué punto, no sé por qué ha calado, ¿no? A nivel social, pero es verdad que hay una teoría científica que en inglés le llaman el Carbohydrate Insulin Model, algo así como el modelo del carbohidrato insulina, que efectivamente sugirió que igual la razón por la que ahora tenemos altísimos niveles de obesidad y hace 3 siglos no, es porque comemos muchos carbohidratos refinados, esto hace que la insulina tal y cual. Y era un modelo, una hipótesis atractiva, porque es simple, la escucha, tiene sentido. Y fácil de cumplir, supongo, porque es como, bueno, pues retiro el carbohidrato y ya está. Exacto, se cumplía todo lo que uno quiere, ¿no?
Pero claro, a veces los deseos y la realidad no se corresponden. Se ha hecho bastante investigación para probar esto, si es verdad, porque es lícito preguntárselo. Y hasta ahora yo diría que casi todo lo que se ha ido acumulando no sugiere que sea así. Y un poco yo creo que el mensaje que tú das ahora es así. Con lo que sabemos a día de hoy, parece absurdo pensar que los carbohidratos son la causa de y tal. Y yo creo que en más sentido tendría que preocuparse desde un punto de vista nutricional, lo hemos dicho antes, por alimentos procesados, ultraprocesados, que contienen grasa transaturada, que Que te tienen una alta densidad incite energética. también, sobre Exacto. todo al consumo repetido, ¿no? Exacto, exacto. Yo me preocuparía mucho más que de eso que de los carbohidratos, ¿verdad? Totalmente. Bueno, pues para ir finalizando, me gustaría que a los pacientes que nos pueden escuchar o a la gente que nos escuche, que si podrías dar unos consejos para abordar la obesidad sin llegar a centrarse solo en el peso o en la grasa. ¿Qué es lo que tú intentarías desde un principio, objetivos realistas, que puedan decir, puedo empezar por aquí hoy y ya mañana seguir progresando? Pues si es tu momento para decirlo. Qué guay, yo creo que esta es la pregunta más difícil que me han hecho nunca, ¿eh? Pero yo creo que si tuviera que resumir un poco todo lo que estamos diciendo, ¿no? A alguien que tiene obesidad, que sufre con obesidad, le diría varias cosas. La primera de ellas, a pesar de lo que te han dicho y a pesar de lo que crees ahí en la cámara, no es culpa tuya. Generalmente no es culpa tuya. El que tenga obesidad, el que sufra obesidad, normalmente responde a una, de nuevo, interacción compleja entre los genes que te tocaron y el ambiente en el que has vivido, ¿no? Y esto es así. La segunda razón, o sea, el segundo quizá punto tipo que diría, es efectivamente no la menospreciemos por esto. La obesidad es una condición que puede ser grave, que puede ser seria, que puede tener consecuencias en salud. Y aquí viene, esta es la mala noticia, aquí viene la buena, ¿no? Se pueden conseguir mejoras enormes en el estado de salud, no sé si mirar vosotros la cámara, mejoras enormes en el estado de salud sin grandes cambios, sin grandes dificultades. El hacer ejercicio, el entrenar moderadamente, esto mejora radicalmente la salud sin mucho esfuerzo. El tener una alimentación adecuada lo hace. Y quizá por último diría, no tiene sentido obsesionarse con el peso, lo que estábamos comentando antes. El peso no tiene tanto que ver con lo que realmente nos preocupa, que es nuestra salud, y en cualquier caso, una pérdida, lo que sí sabemos es que una pérdida pequeña de peso, de en torno a un 5 o un 10% del peso corporal, del máximo peso que hemos tenido nunca, tiene una mejora de salud enorme. Es decir, que si te estás planteando quiero perder peso, no hace falta proponerse un objetivo de exacto, enorme, es poco realista y no tiene sentido. La buena noticia es que perdiendo un poquito y, eso sí, trabajando en mantener ese poco perdido lejos de ti, las mejoras de salud van a ser muy importantes. Qué bien, qué bien, qué bien. Muy bien. Pues, Guille, muchas gracias A por vosotros. venir aquí al podcast. Yo creo que ha quedado Maravilloso. bastante claro el mensaje de lo que queríamos conseguir. Exactamente. Muchísimas gracias por venir. Gracias a vosotros por traerme. Yo creo que me voy a tener que especializar en otro tema para volver, ¿sabes? Y hablar de Cuando otra tú cosa. quieras o si Eso me lleva 10 años. hemos tratado más, estás más que invitado a volver. Exactamente. Muchísimas gracias, chicos. Pues muchas gracias también a vosotros por escucharnos y nada, hasta luego. Adiós.